Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel. Ah, no sé si ustedes alguna vez han pensado si Dios nos ama, porque a veces nos sentimos tan solos y y decimos, Dios me amará a mí. Yo sé que Dios ama a aquella persona, yo sé que Dios ama a esta persona. Vemos personas que son bendecidas y, ay, cuánto lo ama Dios. Y y alguna vez, yo creo en alguna ocasión ha pasado esta pregunta, pero quiero leer un pasaje de la Biblia y para aprender un poquito de lo que es el amor de Dios. Y es un pasaje muy conocido, está en Juan 3:16. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje nos habla sobre el amor de Dios, sobre el amor de Dios. Y el amor de Dios es muy grande, es muy grande, es demasiado grande. Pero en este pasaje nos enseña que porque de tal manera amó Dios al mundo. Específicamente este pasaje es el pasaje donde Nicodemo viene y le pregunta al Señor, ¿verdad? Nicodemo era un maestro de Israel, un maestro de Israel que enseñaba que el Mesías iba a venir y Israel iba a recibir bendición. Y posiblemente hasta los iba a librar de los romanos. Pero el propósito, el amor de Dios va mucho más allá. El propósito de que Cristo viniera no era solamente para salvar a alguien de algún problema, era para salvarlo del pecado. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo no se refiere al globo terráqueo, se refiere a ti y a mí. Yo creo Nicodemo hubiera querido que este pasaje dijera: porque de tal manera amó Dios a Israel. Pero no dice porque de tal manera amó Dios a Israel, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios te amó a ti, porque de tal manera Dios me amó a mí, que envió a su Hijo unigénito. Eso quiere decir mucho. Eso quiere decir bastante. Si analizamos el pasaje, este es un pasaje que ahí está el plan de Dios. Lo primero es que el amor de Dios. Dios quería enseñarnos su amor. Porque una cosa es saber el amor de Dios de oídas, pero otra cosa es saber el amor de Dios en acción. Qué triste hubiera sido que Adán y Eva nunca hubieran pecado. Conoceríamos el amor de Dios solamente de oídas. Pero Dios quería demostrar su amor. Quería demostrarlo. ¿Y cómo nos lo demostró? A través de su Hijo Jesucristo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que la obra de Cristo, toda la obra de Cristo, el que Él dejara su trono, el que Él naciera de una virgen, el que Él anduviera haciendo milagros, el que Él muriera en una cruz, el que Él resucitara, el que Él ahora está en la diestra del Padre, el que Él ahora intercede por nosotros, el que el Espíritu Santo viniera. Toda esa obra fue impulsada por el amor de Dios. Todo eso lo impulsó el amor de Dios. ¿Y por quién crees? Por ti y por mí. Para que nosotros no solamente de oídas oigamos que Dios nos ama, sino que Dios lo puso en acción.
qué amor. Qué amor, que no es como el amor quizás que nosotros hemos dicho. A veces decimos que amamos, pero después al tiempo viene el pleito, viene la contienda. Pero Dios no es así. Este amor es tan grande. ¿Y a cuál es el propósito? Para que aquel que en Él cree no se pierda. Ojalá y pienses en medites en esta palabra. ¿Quiénes somos nosotros para que conociéramos el amor de Dios? Somos tan pequeñitos, que Dios nos quiso demostrar su amor. Así que cuando pienses que Dios no te ama, piensa en esta palabra. Porque Dios te ama. Dios te ama y quiere demostrarte su amor. Todo lo que su amor trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios el amor de Dios. ¿Y cómo puedo yo empezar a tener parte de esos beneficios? Dice la palabra, sigue diciendo ahí, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que Nicodemo quería que el pueblo fuera salvado en ese instante, aunque después tuvieran que seguir luchando con el pecado. Pero Dios nos quería ayudar en aquello que nosotros no podemos, en cómo tener vida eterna. Y es creyéndole a Él, creyendo en su amor, creyendo en su obra, lo que hizo Cristo, solamente Cristo. Aceptarlo como Señor y como Salvador. Y podemos experimentar el amor de Dios. Espero sea de bendición.